De vuelta con Cerrando la Noche, y hoy vamos a tener una interesante conversación con un invitado que, aunque lo hemos tenido 2 veces en Cerrando la Noche, nunca haya venido al en set. vivo. Exacto. Porque siempre lo habíamos hecho gracias a la magia de Zoom, y fue un medio, En medio de la pandemia. de lo que nos tocó, ¿verdad? Matías Bosch es nuestro invitado la noche de hoy. Matías Bosch, aparte de ser parte fundamental de la Fundación Bosch, es una de las figuras que ha asumido con mucha responsabilidad el proceso de organización de la sociedad dominicana para luchar porque se hagan transformaciones fundamentales a la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, a partir del movimiento que se llama justamente la Coalición por una Seguridad Social Digna en República Dominicana. Buenas noches, Matías. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Es un gran placer estar con ustedes ahora presencialmente y bueno, con toda su audiencia. Un gran honor. Así es. Matías, hace unos días la coalición presentó los resultados de una investigación que hizo sobre la ley del embudo, donde evidenció cuál fue el comportamiento económico de las administradoras de riesgo de salud y de la administradora de los fondos de pensiones durante el año 2021 y el primer trimestre del 2022. Correcto. ¿Qué encontraron en ese estudio, Matías? Bueno, primero, si me permite, uno de los ejemplares que les he traído, este es el documento al que te estás refiriendo, la ley del embudo. Y como tú bien dices, AFP, ARS, la ley del embudo. Ustedes recordarán aquel merengue que popularizó Luis Ovalles, 1983, si no me equivoco. La ley del embudo, lo ancho para ellos, lo estrecho para uno. La ley de la ballena, lo estrecho para uno, lo ancho para ella. La ley del más fuerte, como están armados, se hacen los valientes. Ese es un estribillo muy importante porque dice varias cosas que tienen que ver con esto y se las puedo ir explicando. Primero, la ley del embudo, porque ¿qué es lo que nosotros podemos ver? En 2020 ya lo habíamos detectado y en 2021 se reforzó, se confirmó que mientras el país y el mundo atravesaba una crisis sin parangón en las últimas décadas, solamente con la excepción, ¿verdad?, de la crisis de 2008, en los últimos prácticamente 100 años, ¿verdad?, que era con la pandemia, pero fue económica y social. Y en el país se perdieron cientos de miles de empleos y también decenas de miles de empleadores, pues las AFP tuvieron entre sus mejores años 2020 y 2021, y también las ARS. Entonces, ¿cómo es posible, primero, que mientras todo el país, empleadores, empleados, Estado, están cargando la pesada mochila de sacar adelante una economía, resucitar empleos perdidos, levantar empresas que habían quebrado, ¿sí?, estos colosos que no producen ningún bien ni ningún servicio y que dependen de las cotizaciones de las personas, tengan años récord? Pero además, que ese negocio se fundamenta en, primero, traicionar una promesa. La promesa es seguridad social. La promesa es que, mira, ante la pérdida de mi ingreso, sea por edad, por discapacidad, porque la persona falleció y dejó personas que dependían de él o de ella, dependían económicamente, ante la enfermedad, ante la necesidad de un medicamento, de un tratamiento, ante la pérdida del empleo, va a haber un sistema que me va a proteger sin importar mi apellido, mi alcurnia, ni mi bolsillo. Resulta ser que eso no es lo que sucede, y lo que sucede es cuando nosotros estamos perdiendo empleo, la economía está desplomada aquí y en el mundo, cuando a nosotros se nos niega la pensión, cuando a la persona le dan una pensión de miseria, cuando el país tiene las pensiones más bajas de América Latina, cuando a todo el mundo le ocurre que va a la farmacia y
y escucha la consigna, no te cubre. Va a una clínica o a un hospital, bueno, el hospital tiene que sacar de abajo, no te cubre, eso no está en tu plan. Los hospitales quebrados porque no les dan el financiamiento y tienen que vivir del seguro, pero el seguro no está cubriendo ese tratamiento y el hospital se ve perjudicado, el hospital público. El medicamento, el tratamiento, la terapia, no te cubre, no te cubre, no te cubre. Frente a todo eso, las FP y las RS ganándose. Para que tengamos una noción, las FP, si nosotros sumamos utilidades y sumamos los gastos de funcionamiento, nosotros tenemos que las FP han consumido más de 80.000 millones de pesos. Han absorbido más de 80.000 millones de pesos mientras Estamos hablando del 2000 para acá. Desde 2004 para acá. 2004 y las ARS privadas, si uno suma lo que... Fíjate, las ARS privadas dicen que sus utilidades de 2007 para acá han sido de 18.000 millones de pesos en fracción. Pero de gastos de funcionamiento, 53.000 millones de pesos. No en salud, no en salud. Una oficina de 5 metros cuadrados, 6 metros cuadrados. O sea, ¿qué empresa de este país, y con la cantidad de empleo, y que además no nos vengan a decir que a sus empleados les pagan, ¿verdad?, salarios acordes con la magnitud de los ingresos? Una empresa tiene en gastos 53.000 millones de pesos. Total, cuando tú sumas las ganancias y los gastos de funcionamiento, que no son ni en pensiones ni en salud para las personas, las FP y las ARS han absorbido ya de la seguridad social 153.000 millones de pesos, mientras le dicen a la gente, no te cubre, no te cubre, no te cubre, se te agotó el monto de medicamento, se te agotó, tú nada más tenías derecho a 10 terapias o a 5 sesiones, tú no tienes ese medicamento. Mira, es que mi hermano tiene un cáncer o mi hija tiene un cáncer, lo siento mucho, vete a hacer fila en salud pública, pero es que mire, mi papá necesita comer y no tiene pensión, bueno, le vamos a dar ahí. Esa maquinaria que en vez de dar seguridad y protección a la gente, la tiene en la zozobra, en la angustia, desaliento, en el miedo, en el desaliento, en el hambre, la gente teniendo que hipotecar, que endeudarse, que hacer un SAN para cubrir un medicamento, para cubrir un tratamiento, o porque papá y mamá no tienen pensión, porque se la negaron, o lo que le dieron fue una miseria, que ni siquiera llega a un 15 o a un 12% del salario que ganaban. Eso es lo que está pasando. Matías, conozco una familia, la cual me tocó muy de cerca, donde tuvieron que vender parte de sus empresas, tuvieron que vender sus bienes para hacer frente a un cáncer. ¿Tú sabes lo que al final de 2 años lo llevó? O sea, el cáncer, el sufrimiento por el cáncer, el sufrimiento de la persona que está afectada, de toda esa familia. Y caer en la pobreza prácticamente. Pero luego, un sistema que convierte eso en lanzar a la pobreza a toda una familia, perder todo lo que había construido, y mientras tanto, tú cotizando para un sistema que te dice, ¿sabes qué? A ti te pasará todo eso, por eso la ley del embudo, pero para nosotros, para los dueños de los que aseguramos miles y miles de millones de pesos. Es una injusticia total y es una, ¿cómo te digo? Es haber puesto de cabeza lo que debería estar de pie. Quienes deberían estar protegidos, que son los hombres y mujeres que trabajan en este país, están completamente desprotegidos, teniendo que entregar su dinero obligado, y quienes se supone que están asegurándole una protección, en realidad lo que están es haciendo su agosto cada día, cada mes de cada año. Es inevitable y es evidente que la única forma de que este tipo de negocio prospere es negando derechos. No hay otra manera no hay que otra negando forma. derechos. Ahora, veo que tienen datos muy concretos y me gustaría saber, Matías, las fuentes de donde ustedes obtienen estas informaciones tan precisas que llegan a conclusiones tan importantes como que las ARS y las AFP han consumido 183.000 millones, 153.000 millones de pesos. Y fíjate, pero además hablemos de cuántas. En las AFP, 3 AFP controlan más del 70% de este negocio.
Y en el caso de las ARS, también. Como cinco más o menos. Tres ARS controlan el 80% del negocio. Es decir, nos dijeron que iba a haber competencia, nos dijeron que los costos iban a bajar, nos dijeron que como iba a haber competencia más volumen, privado, más volumen, iba a haber mejor servicio. Pero es que no. ¿Por qué no? Y además nos prometieron que la salud iba a estar financiada, que no íbamos a pagar diferencia, que no iba a haber copago. ¿Por qué no? Muy sencillo, por lo que tú estás diciendo. Primero, porque este programa va a tener patrocinadores si tiene audiencia. Para tener audiencia tiene que dar un buen servicio. Pero estas empresas tienen garantizadas con una ley, esto solo lo había logrado Trujillo en República Dominicana, una ley obliga a la ciudadanía a darle su dinero. ¿Qué ciudadanía? Ya te dije, 3, 4 RS, 3 AFP. ¿Qué ciudadanía? El 40% de los hombres y mujeres que cotizan ganan de 16,000 pesos para abajo. Y el 35% ganan entre 16,000 pesos y 32,000 pesos. O sea, el 75% de la gente que vive de un salario que apenas le cubre la canasta familiar más barata. Y el 98% de los empleadores son micro, pequeñas y medianas empresas. Esa población está capturada para, por una ley, transferirle. O sea, no puede haber competencia. Luego, ¿dónde radica su negocio? En el caso de la AFP, mientras yo retenga la mayor cantidad de dinero por más tiempo, yo voy a poder invertir ese dinero, que en su caso lo hacen prestándoselo al Estado, porque prácticamente no tienen una sola inversión productiva que le genere empleo, bienestar, acceso a bienes, desarrollo económico, dinamización económica para el país. No. Es la manera más fácil del mundo, prestarle al Estado, que además le da poder político. Mientras más dinero yo retenga y más tiempo, pues yo puedo sacarle el jugo a ese dinero. Y así es como, si tú te fijas, primero, ellas tienen unas resoluciones, una fórmula, todo, primero para rechazar pensiones y después para dar el menor monto posible. Y entonces mira tú, el rendimiento de los fondos real de las personas es del 5.5%, pero la rentabilidad económica de las AFP casi llega al 30%. Es decir, con los fondos de la gente le rinden una miseria, pero esos fondos le están rindiendo a estas empresas millones y millones. Solamente en 2021 se ganaron 4.866 millones de pesos. Y las RS, su negocio es lo mismo. Primero, el plan básico. Según la Constitución, nosotros tenemos derecho, artículo 61, a la salud integral. Pero en la ley, ese derecho a la salud es recortado a esta lista. Eso está en tu plan, eso no está en tu plan. Eso está en tu catálogo, eso no está en tu catálogo. Y en base a eso, hay una parte de lo que yo cotizo que no se me va a devolver en servicio. Matías, pero esa es la ley. Se va a convertir en ganancia. Y luego, ¿qué ellos hacen? Como ese plan es tan recortado, todo el que puede contrata un plan complementario. Adicional. Entonces, más ingreso para ellos. Y al propio plan complementario, inclusive al más caro, te le niegan servicio y te le niegan cobertura. Es un negocio de la negación. ¿Y eso está en la ley o es una resolución que emitió el Consejo para establecer el plan básico? La ley. Cualquier dominicano o dominicana puede buscar la ley 8701 y no va a encontrar una sola oración que le diga, después de tantos años cotizado, usted va a tener derecho a un tanto por ciento de su salario como pensión. No. Eso no existe. Usted se va a pensionar con lo que usted juntó, que para la mayoría de la gente es una miseria. Incluso una persona que tenga un muy buen salario, que en este país es una excepción, de por ejemplo 100,000 pesos, y no le falte una sola cotización de las 360, lo que se va a pensionar es con 25,000 pesos. Es decir, se va a pensionar con un cuarto de su salario. Con el 25% del salario de ahora. Pero es que 25,000 pesos ahora no cubren la canasta familiar calculada para la población de menor ingreso.
¿Para qué le va a servir en el 2030 esos 25,000 pesos? Hay personas yo conozco un caso de una persona que estaba ganando 100,000 pesos y la pensión que le está dando la AFP es de 10,300, ni un 11% del salario. Esa persona pasó de ser una clase media estable, porque con 100,000 pesos ya aquí, ya aquí tú no eres rico, de una clase media tranquila, estable, fue lanzado a la pobreza inmediatamente. Esa es la situación. Eso lo dice ya la propia superintendencia, boletín 74 de diciembre. Mira, en promedio la gente se va a retirar con un 30% de su salario, cuando en América Latina la gente se retira en promedio con un 65% de su salario. Es la peor pensión de América Latina, pero luego con la salud pasa exactamente lo mismo. La salud significa que yo te digo a ti, tú vas a tener la cobertura que tu bolsillo alcance, pero ¿qué seguridad? La seguridad social, el sentido es que yo voy a tener la tranquilidad que yo soy una persona, un hombre, una mujer que vive de un salario o tengo un pequeño negocio, como el 98% de los que tienen un negocio aquí. Solo un 1.3% tiene una gran empresa. Cuando yo tenga una necesidad de que ya yo no puedo seguir produciendo, voy a tener una pensión que me permita vivir con dignidad. Cuando si yo o un familiar mío, papá, mamá, mi hija, mi hijo, mi hermano, mi esposo, mi esposa, tiene una necesidad de salud, va a tener su medicamento, va a tener su tratamiento, sin importar su apellido ni su bolsillo. Porque si no, para la mayoría, para lo que no alcanza con suerte es para una aspirina. Pero esto, de nuevo, esto no es por falta de recursos. Esto es porque el modelo está puesto para garantizarle que haya unas empresas que tengan ganancias seguras. Y por eso a nosotros tienen que quitarnos el derecho a la pensión y el derecho a la salud. Pero ayúdame con algo, Matías Bosch, que no logro entender, y yo sé que la población no logra entender. Siempre escuchamos que la ARS te niegan los servicios, que las clínicas te tienen que pedir un depósito para poderte ingresar. Eso es ilegal. Para poderte ingresar. Entonces, vemos la población que está en la parte más débil del sistema, es la que tiene que pagar, es la que tiene que cotizar, es la que tiene que cubrir cualquier situación, cualquier percance que ocurra, cuando supuestamente tenemos un seguro. Pero hay otra cosa peor todavía, que yo creo que tú me ayudes a entender. Sí. Yo oigo las ARS decir que le fue mal este año, o las clínicas que le fue mal este año, que están a punto de ir a la quiebra, y vemos ahora que el Estado le va a ayudar o le va a facilitar unos 2,000 millones de pesos en el caso de la clínica privada para comprar equipo y para ayudarla. Sí. Entonces, en el caso de la ARS, ¿aquí hay una ARS en el país que pierda? Hay una. No, hombre, no, pero eso es imposible. Pero hay algunas muy pequeñas. Hay algunas muy pequeñas, pero como te digo, aquí el 80% del negocio está en manos de 3 ARS y fundamentalmente de 2. Pero mira este dato. Pandemia. Resulta ser que fuimos la población dominicana y el Estado dominicano, que al final es la población, son los recursos de la población. Nosotros subsidiamos a la ARS. Mira, la población le subsidió a la ARS el costo de las pruebas COVID a través de IDOPRIL, el instituto que atiende los riesgos laborales, y después de la propia cuenta de salud de las personas de la Seguridad Social. Le subsidiamos a la ARS, nos dijeron, le vamos a mantener el seguro familiar de salud a la población que está en fase, que le mantuvieron el trabajo en fase. Ese seguro familiar de salud no pusieron un peso a la ARS, eso se lo puso la población. La población le pagó a la ARS para mantener el seguro. Le dijeron, vamos a bajar lo que se le transfiere mensual a la ARS porque están ganando mucho, porque la gente no está yendo a las clínicas por temor a contagiarse, no está yendo a los servicios que no necesite con urgencia. No quisieron bajar un peso. Pero también lo que ellos llaman el exceso de internamiento, es decir, si tú consumías todo tu internamiento porque estabas con COVID, porque estabas en una UCI o con un ventilador, ella dijo, nosotros te vamos a cubrir el exceso de internamiento. Óyeme, para una ARS, salvarle la vida a la persona es un exceso, porque ellas ven el monto, no la vida. Pues eso no lo cubrió la ARS, eso se lo cubrió la población dominicana. La población dominicana estuvo financiando a las ARS, los medicamentos y los tratamientos, se los financiamos también, todo eso. Mira lo que pasó con la AFP, todo el mundo supo que en el mes de febrero hubo una disminución de
miles de millones de pesos en las cuentas de las personas ahora que dijeron que fue porque varió la tasa de cambio, entonces el dólar perdió valor. Primero, eso es más que discutible, porque ¿qué pasa cuando el dólar sube en su valor? Pero además hay 4.168 millones de pesos que no fue por el dólar, que están perdidos, que nadie sabe dónde está, y la superintendencia de pensiones no le exige cuentas a las AFP. Pero mientras la gente perdió miles de millones de pesos en sus fondos, en los últimos 10 años, este trimestre de enero-marzo 2022, comparado con igual trimestre de los últimos 10 años, fue su segundo mejor trimestre en estos 10 años. Tuvieron ingresos por más de 2.000 millones de pesos. Es decir, ¿ingresos o beneficios? Ingresos y más de 1.000 millones de pesos. Uno de sus mejores 4 trimestres en ganancias. ¿Qué significa? Y otra cosa, hubo gastos que extrañamente aumentaron en un 164%. ¿Pero ¿Cómo es posible que comparado con igual trimestre del año anterior, más beneficio y más gasto? Hubo un gasto que más que se duplicó, que casi se triplicó? Sospechoso. Matías, pero esa información la saca de los estados financieros y los reportes que ellos... ¿Cómo lo preguntaste? En el caso de la ARS, de los datos oficiales publicados por CISARRIL, Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que es la fuente oficial, y en el caso de AFP, de los datos que publica trimestralmente la Superintendencia de Pensiones. Entonces, mientras a la gente se le perdió dinero, y la gente tuvo disminución por variación del valor del dólar frente al peso, resulta ser que las AFP no perdieron, sino que ganaron. Entonces, ¿qué sistema de seguridad social es este? Dime si no es la ley del embudo. Pero explícame donde algo. La gente, que es la que tiene que ser protegida, pierde dinero, mientras los administradores de su dinero están ganando. Pero explícanos algo a nosotros, porque tú has dado un dato ahí muy importante, que dice mucho de cuál es entonces el comportamiento del órgano rector. Hay gastos que aumentaron más de un 100%. 164%, es decir, casi se duplicaron. Ante un informe de casi se triplicaron. Ante un informe de esa naturaleza, ¿cuál ha sido el comportamiento de la superintendencia? Nada. Por eso CIPEN, ¿verdad? La CIPEN. Por eso te dije que el estribillo del merengue dice, la ley del más fuerte, porque están armados se hacen los valientes. ¿Cuál es el arma que tienen las AFP y las ARS? Tenemos que preguntarnos. Porque resulta ser que ellos son los más fuertes y actúan como el guapo del barrio y nadie le pone control. ¿Por qué? En el caso de la AFP está claro. En el caso de la AFP manejan alrededor de un 15% del PIB. Tienen endeudado al Estado dominicano. Todo esto que dicen que han generado ahorro, pero primero, el ahorro no lo genera la AFP. El ahorro lo genera el país, trabajando, con su sacrificio. La AFP no pone un peso de ese ahorro, un solo peso, porque el 79% de ese dinero además se invierte en deuda pública, o sea que es el país. Entonces, tienen un poder político porque tienen al Estado endeudado y la clase política ha formado parte de ese carrusel. Y en el caso de las ARS, son empresas que están vinculadas estrechamente al mismo sector financiero. Entonces, hay un poder que hace que puedan perder dinero, incluso desaparecer dinero y nada pasa, que comunicar o informar gastos, ¿sí? Que tú dices, ¿cómo un gasto casi se triplicó comparado con el año pasado y nadie sabe nada? No, nadie sabe nada, nadie fiscaliza. ¿Cómo es posible que el Congreso Nacional en 21 años no ha fiscalizado lo que hacen las ARS con la salud de las personas? ¿Cómo es posible que hay personas que mueren porque les son negados medicamentos o los tratamientos? ¿De qué le importa a un negocio que ha consumido ya 80.000 millones de pesos como el de las ARS, pagar una deuda de 2 millones de pesos, una multa de 2 millones de pesos porque una persona se muere? Esa persona no tiene sustitución en su familia, ese es un ser querido, una mujer, un hombre del país que murió porque sencillamente no tenía dinero, pero estaba cotizando y quien debía garantizarle su derecho no se lo garantizó. Pero esa persona le estuvo produciendo miles de millones de pesos a esa empresa. Eso es lo que está pasando. Tenemos una institución
doblegada, arrodillada, una institucionalidad durante 21 años. Esto no es problema de un gobierno, otro de un gobierno, otro gobierno. No, una institucionalidad arrodillada frente a un negocio que no va a soltar, porque ningún negocio que haya parido, que haya absorbido 153 mil millones de pesos sin tener que dar un golpe, tiene una estructura, va a soltarlo. Tiene una estructura que le permite seguir manteniendo. Y ese es el problema que tiene que ver con el escenario actual. Matías. Es decir, puede cambiar por sí sola una ley cuando tú sabes cómo funciona la política en República Dominicana, bueno, y cuando tú tienes un negocio que maneja 153 mil millones de pesos, va a permitir que solo con presión social y protesta puede el gobierno y los subsectores económicos entender la necesidad del pueblo. Nos dice que tiempo de una pausa, con tu permiso. Perfecto, Matías. claro. Vamos allá. Señores, conversamos con Matías Bosch Carcuro, quien es coordinador de Coalición por la Seguridad Digna, investigador. Ya ustedes pueden ver los datos que pues, hoy estamos desvelando en este programa, informaciones como señala el investigador Matías Bosch, fueron recopiladas de las mismas instituciones, señores, y de los mismos portales que tienen estas instituciones, pero lamentablemente no coinciden. Nos dice que tiempo le ha dado una pausa, volvemos en breve. Vuelta con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con Matías Bosch de la Coalición por una Seguridad Social Digna. Hablaba del momento actual, de los esfuerzos que se están haciendo para que haya una modificación sustancial. De hecho, ustedes como coalición han presentado al país un proyecto de lo que entiende deber ser la ley que rige el sistema de seguridad social en la República Dominicana. ¿Cuál es la actitud de dos órganos fundamentales o de dos poderes fundamentales para que esto se logre, aparte de la presión social? Poder ejecutivo y poder legislativo. ¿Cómo anda la situación, Matías? El Poder Legislativo ha estado trabajando 2021 y lo que va de 2022, una comisión bicameral ha estado sesionando. Se hicieron una serie de vistas públicas en la capital y en provincias de las diferentes regiones del país, y esa comisión también ha tenido sesiones aquí recibiendo propuestas. Nosotros hemos participado en cada momento. No solo nosotros, la población, la ciudadanía abarrotó cada sesión de esas vistas públicas. Y la voz era unánime. No hacía falta haber hecho ninguna asamblea. La gente por sí sola lo decía: esto es un atraco. Nos han robado el derecho a la salud, a las pensiones, a la dignidad. Nos han robado nuestros derechos que están en la Constitución. Han creado una sociedad con dominicanos de segunda, de tercera, de cuarta o de quinta, según si tienen carné o no tienen, según de qué color es el carné. Y nosotros fuimos construyendo a través del tiempo, con la participación de la gente, una propuesta integral. Hay varias propuestas que se presentaron, ni les voy a hablar de las que presentaron la GRS y la FP, que es la profundización de este modelo, incluyendo poder sacar el dinero de los dominicanos fuera del país, porque eso es lo que quieren, y jugar en la bolsa de valores, como han hecho las FP chilenas, que han perdido miles de millones de dólares de la clase trabajadora chilena jugando en las bolsas del extranjero. No, propuestas que han llegado, hubo propuestas muy buenas del Colegio Médico, de la Asociación Dominicana de Profesores, de las centrales sindicales. Nosotros presentamos una propuesta que fue trabajada en colectivo durante meses. La única propuesta realmente que yo les podría decir que tocó todos los ámbitos de la ley, todos, desde cómo se gobierna la seguridad social hasta las pensiones, la salud, la protección en el desempleo, todas, los riesgos laborales, enfermedades laborales, todos los aspectos, con una visión transformadora y tomando los estándares internacionales, los tratados internacionales que ha firmado el Estado Dominicano y la propia Constitución Dominicana. La salud, la seguridad social, las pensiones son derechos fundamentales. No son negocios ni son dádivas para que cada gobierno de turno ande diciendo: vamos a dar tantas pensiones, vamos a darle tanto a los medicamentos que la gente necesita. No, 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 no. Es un derecho fundamental y es un compromiso. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, nosotros sabemos muy bien, cualquier congreso, cualquier gobierno tiene que tener de frente, y esa es parte de la legitimidad democrática, el gobierno lo eligió la soberanía popular
para que en favor de la nación y del interés y el bienestar general y de la seguridad del país se tomen decisiones, se hagan leyes y se hagan políticas públicas. Así que sí, tienen que tener de frente a un negocio espurio, ilegítimo, que convierte los derechos de la gente y los recursos para financiar esos derechos en un negocio que nadie que se haya absorbido 153 mil millones de pesos va a querer modificar, pero el país lo necesita. Incluso, lo podemos decir, las dos principales ARS del país ni siquiera son empresas de salud y no son empresas dominicanas. En este país puede haber una crisis de salud, que para ellos eso no es problema, porque ellos ni siquiera son del sector salud, ni siquiera son de la República Dominicana. Lo único que ven aquí es un signo de peso. El problema no es el negocio privado, el problema es convertir las pensiones y la seguridad social en pensiones y en salud, en negocios de gente que lo que ve son signo pesos. Ese es el problema. Entonces, nosotros presentamos esta propuesta y le estamos empujando, pero hay que saber que el problema no son la falta de recursos. Y el problema no es que nadie sepa cuál es la dificultad que hay. Todo el mundo sabe que aquí no se pueden obtener avances en materia de que la gente tenga tranquilidad, dignidad, sus derechos protegidos. Todo el mundo sabe que los avances en eso dependen de que las AFP y las ARS no les conviene. Entonces, lo único que va a cambiar la balanza aquí es que la población, como hizo con el 4% de la salud, de la educación, perdón, como hizo con la corrupción y la impunidad, como lo hizo con la democracia, con la defensa de la democracia en 2020, la población diga, momentito, hasta aquí. Ustedes pueden creer que esto es una finca, pero esto es un país. Esto es un país donde hay hombres y mujeres con dignidad y con derechos, y esto tiene que servir para protegernos a nosotros. Nos quedan unos minutos breves. Ayúdame a entender qué papel pudiera jugar la ARS del Estado, SENASA, para contribuir a que esto no sea tan desigual. Nosotros, en nuestra propuesta, las pensiones tienen que asegurarle a la población un 80% de su salario. La gente que cotiza y que cumple con sus cotizaciones tiene que tener asegurado un 80% de su salario para vivir con dignidad. Porque si de verdad se respeta el trabajo y el sacrificio de la gente y los derechos de la gente, pues tiene que haber primero pensiones garantizadas para quienes no pudieron cotizar porque son seres humanos y porque han trabajado. Aquí son los corruptos y los abusadores los que viven sin trabajar. Aquí todo el mundo, hasta el que vende una paleta en el Parque Hostos, ahí los fines de semana, está trabajando. Entonces, o el que está parqueando carro. Entonces, aquí la gente tiene derecho a eso. Luego, la gente debería tener una proporción de su salario asegurada por ley, que eso es lo que no hay hoy. Con una institución que maneje los fondos de pensiones, no para quitarle el dinero a la gente, sino al contrario, invirtiendo y generando rentabilidad, no de manera ociosa, endeudando al propio país, sino invirtiendo en ¿qué? Construcción de vivienda, construcción de infraestructura, construcción de fuentes de energía, transformación tecnológica. Que al final es una doble inversión. Todas cosas que van a generar rentabilidad y le van a generar empleo, van a dinamizar la economía y le van a generar bienestar al propio país. Pero cuando lo hacen, se nos va a ir el tiempo. Y para nosotros, el Seguro Familiar de Salud debería estar en manos de SENASA, pero no SENASA funcionando como una ARS, con el mismo plan básico, no. Un Seguro Familiar de Salud, SENASA es la única que nunca tiene un escándalo que le garantice a todo el mundo dignidad en la cobertura de servicios en medicamentos y por lo tanto sin plan básico. A usted un médico, una médica le prescribió un tratamiento o un medicamento, ahí usted tiene su cobertura. Para eso debe estar el Seguro Familiar de Salud. Las personas cualquiera de nosotros quiere tener un seguro privado aparte, que lo tenga. Quiere tener un ahorro individual para su retiro aparte, que lo tenga. Pero la seguridad social no es para hacer negocio ni para caridad. Es para devolverle en derechos y en servicios lo que la gente pone con su dinero. Matías, la verdad que excelente conversación contigo. Yo sé que los amigos televidentes la disfrutaron y sobre todo les trajiste información. ¿Me permites un anuncio? Sí, claro que Primero, decirles a las personas que se empoderen, que se informen y que se sumen.
A la coalición se pueden sumar, ahí están las redes sociales, S Social Digna RD, en Instagram, en Twitter, estamos en Facebook, que nos escriban y se sumen, que esta causa es de todos y de todas, del 99.99%, no importa edad, partido, provincia, pueblo, nada. Y segundo, que este miércoles 13 de julio a las 7 de la noche por el canal de YouTube de la coalición Seguridad Social Digna RD, vamos a estar teniendo una presentación en vivo para todo el mundo del estudio, donde la gente va a poder profundizar en los datos y también vía el texto va a poder hacer todas las preguntas que quieran. Así que todos invitadas y invitadas, porque es muy importante informarse y formarse en este tema. Como no, señores, vamos a despedir a Matías Bosch Carcuro, quien es el coordinador de esta coalición por la seguridad digna, y pues ya ustedes escucharon la invitación que le hace para este miércoles. Así que a ustedes gracias por la sintonía, y este equipo encabezado por Junior Espinosa, quien les habla a Giovanni Almonte, nos despedimos y hasta mañana.